Venimos, Señor, a adorarte con todo nuestro corazón. Dame tus palmas, vamos a alabar el nombre de Jehová.
Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo estoy seguro que Dios está en este lugar. Así es que toma libertad y glorifiquemos el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por tu presencia. Oh, sí, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Porque hay entrada libre y podemos venir de los atrios al lugar santo y al lugar santísimo, que es donde tenemos que estar 24/7, gozándonos en la presencia de nuestro Señor, entregando todas las cosas, toda angustia, toda ansiedad, trayéndola a los pies de Jesús. Amado Dios, en esta hora queremos venir delante de ti. Tu palabra dice, Señor, entraré por sus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza.
y diré, este es el día que ha hecho el Señor. Y venimos, Señor, con un corazón agradecido. Las mismas palabras, amado Dios, no podrán expresar lo tanto que te amamos, lo mucho que te amamos, te necesitamos, Señor. Te pedimos, amado Padre Celestial, recibe, Señor, esta adoración. Gracias por el gozo, porque nos podemos gozar en la alabanza, Señor, pero ahora queremos venir delante de ti con adoración. Gracias, amado Quiero expresar mi gratitud
Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia tan hermosa, Padre. Gracias, Señor. He perdido
mañana comenzar, ¿verdad? Yo quisiera hablar un poco, ¿verdad? Acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Los tiempos actuales del día de hoy. Como todo el mundo sabe, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde la gente quiere todo rápido y gratis, ¿verdad? Todo el mundo queremos recibir beneficios sin pagar precio. Queremos bajar de peso sin cuidar nuestra alimentación. ¿Cuántos quisieran que fuera factible? No lo es, tengo malas noticias. Muchos quisieran tener músculos sin ir al gimnasio, ¿verdad? Por ahí se han inventado algunas pastillas, pero todavía no se han perfeccionado. Todas tienen efectos secundarios, así que si de repente nos vemos raros, ya sabemos lo que andan haciendo. Hay muchas cosas, ¿verdad?, donde queremos verdaderamente recibir la bendición de Dios sin ser obedientes. Queremos que todo nos salga bien y no tener que pasar ninguna prueba, y se nos olvida que es necesario que en el proceso en el que Dios nos ha puesto podamos asimilar y aprender lo que Dios quiere que aprendamos. En el día en el que nosotros vivimos, vemos, como lo decíamos hace 2 semanas, ¿verdad?, que me tocó a mí compartir, muchas veces se nos olvida y pensamos que ahora es Dios el que trabaja para nosotros en lugar de ser nosotros los que buscamos o agradar a Dios, ¿verdad? Dios nos debe de agradar a nosotros, que nos dé lo que queremos, que nos dé lo que le pedimos, pero desde ya, ¿verdad? Lo queremos rápido. Pero tenemos que recordar que si Jesús, que era Dios, pagó un precio, ¿por qué no habríamos de pagar tú y yo un precio por lo que hemos recibido? Cuando nos paramos y decimos, bien, yo quiero servir a Cristo, yo quiero seguirle, yo quiero caminar en obediencia, pero es siempre enfocado hacia el propósito de nuestra salvación. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Alcanzar a la vida eterna. Entonces vamos a leer por ahí, yo voy a pedir si pueden abrir, no veo nadie en la computadora, si pudiera por favor ponerme en Mateo capítulo 24. Vamos a leer el capítulo 24 del libro de Mateo. Es una de las últimas oportunidades o tiempos donde Jesús pudo hablar con sus discípulos antes de comenzar el proceso en el cual Él fue aprendido, en el cual Él empezó con el padecimiento y con la cruz, y bueno, ya sabemos el resto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice en el libro de Mateo? Vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Si puede abrir su Biblia conmigo. Dice la palabra: y estando Él sentado, está hablando de Jesús, dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Si usted puede inclinar su rostro, cierra sus ojos. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, de tu palabra. Señor, que podamos, Padre, entender y recibir el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros en esta hora. Que podamos hacerlo vida, apropiándonos de él y haciéndolo vivencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía, de los 28 capítulos del libro de Mateo, hay 11 parábolas en las cuales Jesús le habló a sus discípulos y a la gente que le escuchaba, ¿verdad? Como todos sabemos, las parábolas muchas personas las oían, pero verdaderamente pocos las entendían, porque no todos los que escuchaban era para que recibiesen ese mensaje. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato corto que utiliza comparaciones basadas en elementos y experiencias de la vida diaria para enseñar una verdad espiritual. Jesús utilizaba mucho esas parábolas. Cuando estamos leyendo ahora en el capítulo 24 que acabamos de leer ahora, después de que leímos el capítulo 24, en el capítulo 25, y ponga un poquito de atención en esto, en el capítulo 25 Jesús utiliza dos parábolas más. Las últimas dos de las 11 que él utilizó. Él da este mensaje acerca de los últimos, de los tiempos del fin, y de ahí da dos parábolas más. Y esas dos parábolas, una es el de las 10 vírgenes, cuyo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes es el estar listos. El primero da el mensaje de tener cuidado porque los tiempos del fin son ya. De ahí da la parábola a sus discípulos de las 10 vírgenes, la cual es dirigida directamente al pueblo de Dios. Las 10 vírgenes no es una parábola que fuese dirigida a las personas inconversas, sino es para el pueblo de Dios. Y la siguiente parábola que él utilizó fue la parábola de los talentos. ¿Qué es lo que nos enseña la parábola de los talentos? Habla y dice del cuidado de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos, sean bendiciones, sea una situación próspera, sea amor, sea lo que Dios haya depositado en tus manos, los bienes y las riquezas que Él ha puesto en tus manos. Todos conocemos esas dos parábolas. La parábola de los talentos nos enseña que alguno la puso a trabajar y recibió el doble de lo que había recibido. Sin embargo, tenemos que entender que había alguno que por temor a que Dios era, en este caso, el Señor, ¿verdad? Era una persona muy demandante, tuvo miedo y decidió mejor enterrarla. Muchas veces no nos ponemos atención a ver lo que estamos haciendo con lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Dios nos ha llenado verdaderamente de grandes dones, de grandes regalos. Hay muchas personas entre nosotros en este lugar que tienen capacidades increíbles para cantar. Hay personas que tienen una gran capacidad para orar de una manera poderosa. No todo el mundo sabe orar bien. A medida de que tú y yo practiques ciertas cosas que Dios ha puesto en tus manos, serás una persona más eficaz en la manera que usas las armas que Dios te ha dado. Pero Dios nos ha llenado de talentos. Si yo me pusiera a preguntar, entre nosotros quizás hubiese músicos, a lo mejor hubiera personas
con capacidades grandes para poder expresar, para poder traer mensajes bíblicos, estudios de la palabra. Pero sin embargo, muchas veces decidimos mejor quedarnos callados y no decir nada. ¿Por qué? Que lo haga alguien más. A veces es el temor a ser rechazados. Muchas veces es simplemente la falta de decisión a la hora de comprometernos a poner en servicio lo que Dios nos ha dado. Entonces, Jesús les habla de una manera clara, primeramente advirtiéndoles de que era necesario estar listos con la parábola de las vírgenes, y de ahí el cuidado de ser buenos administradores. Ya al final del capítulo 25 habla acerca del juicio de las naciones, lo cual advertía y decía lo que vendría, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo acontecimiento que estamos esperando como iglesia? Ese acontecimiento es el rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el próximo evento para el cual tú y yo estamos ahorita preparándonos. Porque en el momento en que Jesús venga a las nubes, seremos arrebatados en los aires. Y eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. No lo voy a leer ahora. Pero en 1 de Tesalonicenses 4, 17 nos dice claramente el suceso del rapto. Después de que la iglesia sea arrebatada, ¿qué más sucede? ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis precisamente unos cuantos días antes de comenzar ese padecimiento? Porque era necesario que los discípulos recibieran el mensaje completo. Después de haber caminado con Jesús y haber recibido toda la enseñanza que ellos habían aprendido, era momento de ponerlo así, el sello encima, y decir, los tiempos del fin se aproximan. Si tú y yo nos ponemos y checamos una de las cosas, y ahorita lo vamos a ver, cuando la iglesia sea arrebatada, después de que la iglesia sea arrebatada, comenzará el periodo de la tribulación en la tierra, que serán 7 años, de los cuales son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Cuando termine el periodo de los 7 años, que tengamos en mente y entendamos que no son necesariamente años físicos, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sin embargo, ahí va a ser cuando la novia, después de haber tenido las bodas del Cordero, vendrá con Jesús, y entonces dice la Biblia que Jesús pondrá su pie en el monte de los olivos y vendrá con su ejército de ángeles. La primera venida de Jesús a la tierra fue como baby, cuando Él nació, como cordero. Él vino a pagar por tus pecados y por mis pecados. Esa fue su primera venida. La segunda venida de Jesús, Él va a venir como rey. Y Él va a venir con sus ejércitos. Y Él va a venir y va a establecer su reino milenial en la tierra, junto con nosotros. Después de que seamos arrebatados en el rapto, como lo acabamos de ver ahorita en 1 de Tesalonicenses, jamás nos vamos a separar más de Él. Estaremos con Él. Entonces, ese es próximo acontecimiento en la iglesia. Para que la iglesia entienda, la segunda venida va a ser, de acuerdo a Apocalipsis 19:14, cuando Él venga y entonces ya pise por segunda vez la tierra. Entonces, los discípulos, ¿por qué los discípulos le dijeron cuando Él estaba diciéndoles lo que acabamos de leer en 24 de Mateo? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y si vemos los puntos, dice, primera, cosas que ya han sucedido. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ya lo hemos visto. Ya tenemos tiempo de estar viendo cómo de repente, recientemente hay un individuo en Florida
donde Él se ha declarado que Él es el Mesías. Él es el Jesús reencarnado. Y hay un montón de gente que lo está siguiendo. Dice, oirás de guerras y rumores de guerras. Y de ahí dice, mirad que no os turbéis. Ya tenemos muchos años de estar en conflictos con uno y con otro. Recientemente, apenas este día sábado, se cumplió el periodo en el que tenía Rusia para volver a renovar o más que nada cambiar lo que estaba haciendo. Se había firmado un tratado, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Ellos habían firmado un tratado en el cual habían decidido que las armas nucleares no las tenían que tener en el piso alineadas a ningún país. Rusia ya tiene años de haber roto esa promesa, ese contrato que se había firmado. Estados Unidos le dijo, tienes hasta el día sábado, porque si tú no las quitas de donde tú las tienes, nosotros nos vamos a salir de ese tratado y va a quedar nulo. Se pasó el sábado y Rusia no lo hizo, lo que significa que ahorita están las armas nucleares que en cualquier momento están listas para oprimir un botón y que salga y se haga una tremenda guerra nuclear. Estamos viviendo esos tiempos, guerras y rumores de guerras, conflictos. Vemos lo que está sucediendo en Venezuela, que entre paréntesis hay que orar por el pueblo de Venezuela, que está padeciendo, por la gente que todavía sigue viniendo en caravanas, y ahí están atorados en la frontera. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ya tiene tiempo de estarse viendo. Se acaba de morir un niño guatemalteco de los que venían en la frontera, porque se enfermó y no recibió la atención médica que requería y volaron el cuerpo de regreso a Guatemala. ¿Por qué? Porque ya no hay verdaderamente amor, ya no hay misericordia para la raza humana. Dice, y todo esto será el principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi causa. Imágenes fuertes aquellas que mostraron cuando el grupo terrorista de ISIS estaba decapitando a aquellos cristianos a la orilla del mar. No sé si alguien lo tocó ver, algo espantoso. Le dio la vuelta al mundo esas imágenes. Dejaron mujeres solas, niños huérfanos. Han quemado, enjaulando hombres y mujeres cristianos con niños y les prenden fuego. Estamos viendo todo esto. Y ahí dice, muchos tropezarán. Entonces dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hay una gran maldad. Vemos más odio entre padres e hijos. Los hijos matando a los padres. En la Florida un jovencito acaba de matar a cuchilladas a la mamá. Y todo porque no le permitió que jugara juegos de video, no sé qué. Hay un odio espantoso en la juventud. Hay un odio terrible en las personas. Lo que está pasando en Nueva York con lo del aborto. Ahora se puede abortar. No hay límite para el aborto. Se puede abortar con horas antes de que la criatura nazca. Inclusive, si el bebé nace, todavía tiene, creo que, unas horas para poderlo matar. Y eso no es asesinato, no es homicidio. Vivimos en tiempos donde protegemos a los animales y los árboles y matamos a los niños. Y el gobierno está pagando nuestros impuestos. Aquí en Texas no, pero en ciertos estados, en el estado de Nueva York, los impuestos van y se utilizan para eso. Terrible.
Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo hablamos a cada rato. Escuchamos pastores de iglesias grandes que todavía no han encontrado esa identidad de saber que al que hay que agradar es a Dios, no al hombre. Que la preocupación principal es tener lleno de gente. Queremos llenar las iglesias de gente en lugar de llenar a la gente de Cristo. El día del arrebatamiento, probablemente mucha gente se quede, aún en las iglesias, porque vinieron, visitaron, se congregaron, sirvieron, pero nunca conocieron ni entregaron su vida a Cristo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque de repente llega la duda a muchos, aquellos que no están firmes, que no han entendido, y entra la duda. El día viernes estaban hablando aquí como muchas veces nos enojamos con Dios, porque no estamos de acuerdo con lo que Dios, el proceso que Dios nos ha puesto. Y estaban estudiando acerca de Job. Llegó el momento donde Job quería, es que yo voy a discutir con Dios, yo tengo que hablar con Él. Pero ¿cómo es posible si yo soy justo? ¿Cómo es posible si yo vengo a todos los servicios, yo diezmo, yo canto, yo toco, yo enseño la palabra? ¿Cómo se atreve Dios a pasarme por esta prueba? Se nos olvida que es parte de un proceso. Qué fácil hubiera sido para Jesús no haber tenido que pasar por el padecimiento de la cruz y haber llegado directamente a sentarse a la diestra del Padre. Pero tenía que haber derramamiento de sangre para poder que hubiera perdón de pecados. Y aún antes de comenzar el padecimiento, en el Getsemaní, él dijo, empezó a sudar. Y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y era Jesús. Y nosotros a veces, porque nos viene una prueba fuerte económica, y ay, Señor, pero pues me estás fallando, ¿verdad? O sea, como que Dios nos debe algo, ¿no? Se nos olvida. Somos un poquillo atrevidos, decimos en mi tierra, atrevidillos, porque le demandamos a Dios como que si es nuestro derecho, es que yo soy tu hijo. Sí somos hijos de Dios y tenemos acceso libre a su presencia, al trono de la gracia, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con los procesos en los cuales tenemos que entrar y ser aprobados. ¿Estamos? Termina diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Dice, y entonces vendrá el fin. ¿Alguien me puede decir que el evangelio no está siendo predicado en todo el mundo? Él tiene mucho tiempo de estarse predicando el evangelio en todo el mundo. A las aldeas más remotas está llegando. Yo sé que en el reloj profético de Dios está así. Hacía 30 años atrás alguien tuvo una visión que faltaban 5 minutos. Hacía 2 o 3 años atrás alguien vio un reloj. No estoy diciendo que esto era de Dios, pero lo estoy compartiendo. Faltaba 1 minuto. Si se llega la hora y tú y yo no estamos listos para irnos con Él todo este tiempo, pero fue un desperdicio. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta escuchar esto. ¿Por qué? Porque amamos mucho las cosas de este mundo.
Decimos, Señor, yo quiero estar en tu presencia, pero no nos queremos morir. Escuchamos de la venida de Cristo, le dice, Señor, espérame tantito, déjame primero me gradúo. Y te gradúas, Señor, nada más déjame tener novia, Señor, tantito. Y tienes novia, Señor, nada más déjame me caso. Y te casas, Señor, ay, Señor, nada más déjame tener hijos. Y de repente, pum, aquí estoy yo, con un nieto y otro camino. O solamente a mí me pasó eso. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, yo le decía, ay, viene la venida del Señor, Señor, nada más déjame caso, me gusta mucho la muchacha esta. Pero ha subido la temperatura de esta tierra a un grado donde verdaderamente sabemos que es cuestión de cualquier momento. No se trata de que tenemos que vivir en miedo. Ay, no, mejor no lo oigo. Es nuestra realidad. Si para Él vivimos, Él nos ha dado la vida eterna y se llegará el día en que podemos pararnos y estar cara a cara con nuestro Creador. ¿Cuántos anhelan verdaderamente ese día? Ese día viene y ese día es para ti y es para mí. El día que se acerca, cuando suene la trompeta, finalmente podamos irnos con Él y estar con Él y morar con Él toda una eternidad. Pero hay que pagar ese precio. Vamos a leer en Mateo 25, aprovechando lo que acabamos de hablar rápidamente acerca de las parábolas. Quiero que leamos rápido. Vas a decir, uy, el pasaje de las 10 vírgenes, me lo sé de memoria. Pues ¿sabes qué? Lo vamos a hablar rápidamente, lo vamos a leer ahora. El pasaje de las 10 vírgenes en Mateo 25, vamos a leer del versículo 1 al 13, bien rápido. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántas veces hemos escuchado las 10 vírgenes? Montones de veces. Pero hay algo que yo quisiera señalar. Primeramente, todo el mundo sabemos, habla del esposo, que es Cristo. Habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, que son las precavidas, y las cuidadosas. Estas vírgenes somos tú y yo. Esas vírgenes somos todos los que hemos aceptado y conocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la mitad dice 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas eran las necias, y con la misma palabra lo dice, son imprudentes. Como dicen en inglés, reckless. Aquellas que no ven
la seriedad del asunto, ¿verdad? Primeramente menciona, todas eran vírgenes. Y ahí dice que tenían lámparas, todas tenían lámparas. ¿Qué es la lámpara? En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre escuchamos, la lámpara es la palabra de Dios. Es nuestra vida en Cristo, en vivo y a todo color. Nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque si eres creyente, eres cristiano, quiere decir que eres seguidor de Cristo. Lo que me dice que estás caminando como Él. Pero dice que todas tenían aceite en sus lámparas. El aceite nos habla de la unción. Nos habla de nuestra vida de intimidad, nuestra vida de relación personal con Dios, con el Espíritu Santo en nosotros. Estas últimas 2 semanas hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, acerca de los dones, acerca de los frutos, acerca de las funciones, porque es lo más poderoso que Dios nos ha dado. Muchas cosas de nuestra vida personal dependen de la libertad que le damos al Espíritu Santo de actuar en nuestra vida. Él está en nosotros desde el principio, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Nos selló. Dice la palabra que nos dio las arras. Las arras es como un pequeño adelanto de lo que será cuando estemos con Él en todo nuestro tiempo. Pero sigue diciendo, las que eran creyentes, las que eran se me fue la palabra, imprudentes, y las que eran insensatas y prudentes, es la palabra, se me fue. Las que eran prudentes y las insensatas. Entonces, todas, estamos de acuerdo, todas ellas eran vírgenes, todas ellas eran creyentes, todas tenían lámparas, pero sin embargo 5 de ellas, dice la palabra, que ellas salieron a esperar al marido. Dice que mientras tardándose el marido, dice la palabra, ellas cabecearon, se durmieron, se descuidaron, estaban distraídas. Muchas veces nosotros caemos en ese nivel de distracción. ¿Por qué? Porque como lo decía hace rato, se nos olvida que aunque vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y nos la pasamos envolviéndonos en actividades que desvían nuestra atención de Cristo. Por las malas compañías, muchas veces por las prácticas pecaminosas que hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos decidido entregárselo todo a Él y decirle, Señor, aquí está todo. Y cuidar nuestra vida, no solamente tener nuestra lámpara, no solamente tener aceite, pero tener el cuidado de tener aceite extra en esas vasijas. Dice que de repente se escuchó la voz que decía, ahí viene el marido. Y cuando eso sucedió rápido, se despertaron, ¿verdad? Ahí viene. Y quisieron nuevamente, asegurarse que la lámpara estuviera en orden y encendida. Muchas veces nuestras lámparas alumbran poco porque no tienen suficiente aceite. Se nos olvida. Creemos que con ser vírgenes está bien. Pero no basta simplemente con ser vírgenes. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo instruyo a mis hijos? ¿Cómo trato a mi mujer? ¿Cómo alumbro en las tinieblas, en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo actúo?
¿Qué sale de mí cuando soy puesto en prueba? Cuando de repente vengo y soy así, que me aprietan, ahí es donde verdaderamente va a salir lo que hay en nosotros. Pero no es suficiente ser vírgenes, tenemos que ser prudentes. Y no es nada más tener nuestra lámpara encendida, pero tenemos que tener suficiente aceite en nosotros. Ese aceite de la presencia de Dios. Ese aceite de la comunión diaria. No puedo tener suficiente aceite para mí cuando yo no puedo honrar a mi esposa. Yo no puedo dar la luz que Dios quiere que yo dé, como esa lámpara, cuando no sé honrar y respetar a mi marido. Muchas veces, ¿verdad? Somos agentes secretos que nos paramos los domingos y somos grande fuente de testimonio. Pero si llega el lunes y si llega el martes y ya para el miércoles ya andamos arrastrando la cobija. ¿Por qué? Porque no llevamos una vida que nos fortalezca. No tenemos una relación de rodilla que verdaderamente nos dé esa presencia, esa autoridad. A veces queremos ser como aquellos exorcistas ambulantes en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué les pasó? Les brincaron los demonios, dice que los dejaron encuadradillos, sin ropa. Los corretearon. ¿Por qué? Porque queremos vivir del poder, de la unción, de la autoridad de mi esposa, de mi papá. Es que mi hijo tiene una gran unción, que ore él por ti. Y a veces cedemos el lugar que Dios nos ha puesto. Dios nos ha dado una vara de autoridad. Y andamos viendo a ver a quién se la damos. Porque no queremos tomar el lugar que Dios nos ha dado. Como hombres, como mujeres de oración, sacerdotisas de casa, como líderes, como hijos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Amamos mucho este mundo. Se nos olvida que estamos aquí para hacer luz. Pero nos convertimos como los ojitos de Navidad, ¿verdad? Nos ponemos de diferentes colores y estamos intermitentes. A veces nos prendemos, a veces nos apagamos, y a veces estamos verdes, y a veces somos rojos, y a veces no somos. Hay un precio que pagar por ese aceite. Dice que las 5 prudentes fueron y compraron, tuvieron suficiente como para tener vasijas extras. No les faltaba. Previeron que se pudiese tardar el marido. Las insensatas fueron con ellas y oye, pues danos de tu aceite, danos. No, porque si te doy, entonces ni tú ni yo. El aceite no se comparte. Yo puedo disfrutar del aceite de Adrián, pero el aceite de Adrián es el aceite de Adrián. La unción de Alberto es la unción de Alberto, la autoridad de la hermana Lucha. Y así puedo irme con cada uno de ustedes. De acuerdo a tu relación con Dios. Es la cantidad de aceite que tú tienes listo para que esa lámpara no nada más ilumine y haga el trabajo para lo cual fue creada, sino que también te dure
por si el amado tarda. A mí conmigo se enojan a cada rato porque los que saben, yo tengo un negocio de carros, ¿verdad? Y yo siempre que paro los carros, los dejo sin gasolina. ¿Verdad, saben? Y se enojan. Y voy a llegar a los carros y casi que les aviento las llaves desde afuera para que no se den cuenta que no traen gas, ¿verdad? Así andamos a veces. En la E de échale. En la E de empty. Dios quiere que paguemos ese precio. La opción es mía, la opción es tuya. 5 y 5. Todas vírgenes, todas con lámparas. Pero unas previeron. Hubo algunas que fueron muy apercibidas. Pero hubo otras que fueron insensatas, que sabían que estaban corriendo con poco aceite y se arriesgaron. Y en ese abrir y cerrar de ojos así, en ese abrir y cerrar de ojos llega el marido y somos arrebatados. Pero esta parábola que Jesús compartió con los discípulos dice que solamente 5 entraron a las bodas. Y las otras 5 tuvieron que ir a querer comprar más aceite. Cuando regresaron y tocaron, ¡ábrenos! ¿Qué les dijo? Ni las conozco. Les dijo, mas él dice, de cierto os digo que no os conozco. Así. Para poder hacer aceite, ¿cómo puedo producir aceite? El aceite de oliva, recuerdo que en una ocasión hicimos un estudio de eso. El aceite más fino es el que tiene las aceitunas más finas, más grandes. Pero para poder extraer ese aceite de esa aceituna, es triturada. Y le va a sacar hasta la última gota de aceite. Aceituna por aceituna. Son trituradas, varias de ellas son trituradas varias veces para asegurarse de que le sacan todo lo que tiene dentro. El mejor aceite lo van a dar las aceitunas que son trituradas más fuerte. Pero esas aceitunas tienen que dejar de ser para que el aceite sea creado. Las pruebas más intensas son aquellas que van a producir la mejor cantidad de presencia. Los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestro caminar con Cristo. ¿Cuándo recibí la mayor cantidad de fe? ¿Cuánto puedo yo decir? Mi fe creció cuando estuve en un problema pero gruesísimo, donde lo único que me sostenía así por un hilito era la mano poderosa de Dios. Dios ha tratado conmigo, con mi familia, como yo sé que ha tratado con cada uno de ustedes. Nosotros experimentamos el poder de Dios a través de la sanidad de cada uno de mis hijos. Uno de una cosa, otro de otra, pero los 3 son milagros de Dios. Pero no voy a ponerme ahorita a testificar, aunque valdría la pena algún día hacerlo. El que Silvia esté en este lugar es un milagro de Dios, porque Dios la sanó de ese aneurismo que ella tenía, donde ella había un porcentaje menos de 18% de que ella hubiera podido pasar esa cirugía del aneurismo que tenía en la cabeza. Iban a tener que abrir así, quitar, entrar, reemplazar y esperar que no se le hiciera un coágulo, porque le hubiera podido haber dado una embolia. Pero ¿qué haces cuando Dios te dice: yo soy tu sanador? Tienes que creer.
Cuando Jesús vio a Pedro, Pedro le dijo, ¿eres tú, Jesús? Si eres tú, permite que yo camine hacia ti. Y le dijo, bueno, y empezó a caminar muy bien. ¿Por qué? Porque veía, tenía su mirada puesta en él. Pero cuando se dio cuenta que estaba haciendo un verdadero milagro, caminando sobre el agua, porque quitó la mirada de Dios, se la puso en él y dijo, wow, ¿dónde estoy? Se empezó a hundir. Y muchas veces cuando quitamos nuestra mirada de Dios y empezamos a ver, wow, mira lo que estoy haciendo. Si apenas hace un tiempo, ¿verdad? No hablábamos inglés y ahora el Señor me está abriendo una puerta para que yo abra un negocio grande. Pero se nos olvida que no somos nosotros. Es Dios el que está obrando a través de ti y de mí. Pero es cuando tú dispones que sea Dios el que controle tu vida. Así como fue Samuel, dijo, no, yo acepto el trabajo nuevo, pero yo los viernes yo sirvo a Dios. Y yo siempre he puesto a Dios primero. Yo necesito salir a las 6 de la tarde el viernes. Y el hombre le dijo, a lo mejor este trabajo no es para ti, buddy. Aquellos que saben, el negocio de la venta de carros, que te dejen salir en viernes a las 7, 6:30, a las 6, en viernes. Ni que fueras el hijo de Obama, ¿verdad? Tanto quieren. Y el tipo le dijo, lo voy a pensar, yo te aviso. Pero a él se le grabó que él dijo, yo siempre he puesto a Dios primero. Si puedes, esto es para mí. Si no, dijo, bueno, pues a lo mejor no. Después te aviso. No se había terminado el día cuando el hombre dijo, Sammy, no te preocupes, te voy a dejar salir los viernes a las 6 de la tarde para que tú vayas y sirvas a Dios en la iglesia. Dale ese aplauso a Dios. Dale ese aplauso. Pero a veces nos falta esa fe. A veces tenemos más tiempo. A mí me agrada ver eso, ni siquiera se lo había dicho, pero a mí me encanta ver eso en ti, porque toma pantalones el tener responsabilidades económicas y decir, yo quiero este trabajo y esto lo anhelo, sirve lo que yo quiero, pero esto voy a poner a Dios primero y voy a hacer esto así. ¿Por qué? Porque yo voy a servir a Dios. Dios honra nuestra fe, pero se nos olvida a veces que Él está en control. Es necesario que paguemos ese precio. Cuando hemos pasado por momentos de necesidad económica más fuertes, es cuando hemos podido experimentar a Dios como nuestro proveedor. Para poder experimentarle como nuestro sanador, tenemos que enfermarnos. Para poder ser victoriosos en Él, tenemos que pasar pleitos y pruebas. Pero es parte de un proceso. Son dos cosas. La aceituna no puede producir ese aceite si no es torturada. Si no es, ¿cómo se dice? Triturada. Torturada. ¿También? Sí. Primero la tortura y luego la tritura. Yo quisiera terminar. Vamos pues, si puede pasar Adrián, por favor. Pero verdaderamente, cuando nos ponemos y paramos y analizamos un poco, venimos a ver que los tiempos de crecimiento espiritual más grande, más rápido y más firme que hemos tenido han sido los momentos donde hemos pasado las guerras, las batallas más difíciles, porque es en medio de la prueba donde el poder de Dios se manifiesta. Quisiera que leyéramos un versículo más, si me pudiera poner por favor rápidamente, Santiago 1. Y vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué estaría pensando Santiago aquí? ¿Quién sabe, verdad? Pero poder decir, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Yo sé que hay que ser agradecidos en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Pero la alabanza y la adoración más poderosa que tú le puedas brindar a Dios es cuando tu hijo está enfermo y está pasando por situaciones difíciles. Yo tenía a André chiquito, de menos de 2 años, con el MRC aquí, la bacteria que se estaba estaba haciendo un hoyo aquí. Mi niño chiquito, lo teníamos que curar, lo poníamos en la islita de la casa, de la cocina, y lo acostábamos a mi niño. No le podíamos poner nada que mitigara su dolor, y era tan intenso el dolor de limpiarle ese hoyo y rasparle por dentro y ponerle una pomada, que él se orinaba del dolor. Son cosas que se te quedan grabadas. Fue un proceso de 3 semanas. Llegó un momento donde él ya no peleaba más las curaciones, dejaba que se lo hicieras. Siempre lloraba, pero no se quejaba. Y nosotros tenemos que aprender a dejar de quejarnos tanto cuando Dios está tratando con nosotros. Tengamos por sumo gozo el que estemos pasando por diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas producen paciencia y muchas otras cosas que tú y yo necesitamos para seguir caminando en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todos queremos más aceite. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero ser, Señor, saturado. Yo quiero más. Pero tengo que estar listo y dispuesto a pagar ese precio. Si es necesario entrar en el molino y pasar esa prueba y pasar esa situación, pero que en ningún momento reniegue contra Dios. Como decía Alberto el viernes, se quejaba Job, hasta que finalmente entendió, recapacitó, pidió perdón, y Dios le restituyó todo, 2 veces, el doble de lo que había perdido. Quiero pedir a las personas que nos van a ayudar ahora para pasar la mesa del Señor. Quisiera dar un minuto. No quisiera que nos fuéramos de este lugar. A veces este tipo de predicaciones no son muy populares, porque nos confrontan y nos enfrentan a nosotros mismos y nos hacen pensar que hay cosas que nos tienen desviadas y que nos tienen descalificadas para poder estar donde Dios quiere que estemos. Es importante el saber guardar nuestra salvación y cuidarla con temor y temblor, y que no seamos de esas 5 vírgenes imprudentes e insensatas que estaban envueltas en todas las actividades y habían descuidado esa presencia, ese aceite suficiente, esa vida en el Espíritu, ese caminar con Cristo, ese tiempo de intimidad con Él. Cierra tus ojos. Voy a pedir si te puedes poner de pie, pero todos con sus ojos cerrados. Vamos ahorita a pasar, en 2 minutos vamos a pasar el pan y el vino.